Costos estándar. Con este tema iniciamos nuestro parcial número 3. Costos estándar. ¿Qué son los costos estándar? ¿Para qué nos sirven los costos estándar? ¿En qué empresas se utilizan? ¿Qué ventajas tienen? ¿De qué desventajas tienen? Todo eso lo vamos a conocer a través de este video. Primero que nada, ¿qué es un costo estándar? El sistema de costos estándar consiste en establecer los costos unitarios y totales de los artículos a elaborar por cada centro de producción, previamente a su fabricación. ¿Qué quiere decir? Que vamos a determinar cuánto nos va a costar producir cierto artículo o cierta línea de producción antes de que nuestro artículo esté terminado. Por eso los costos estándar son costos predeterminados antes de que estén terminados. Como podemos ver, la siguiente imagen nos enfoca rápidamente qué es un costo estándar. Saber antes de tiempo, antes de que nuestro proceso productivo se termine, debemos de tener este costo estándar. ¿Para qué nos sirve el costo estándar? Para planear, para presupuestar, para decidir. El costo estándar es muy útil en las empresas porque sabemos anticipadamente cuánto debemos de gastar o cuánto nos debe de costar producir cierto artículo. La característica esencial de los costos estándar o predeterminados o planeados es que se utiliza como medida de control para cada elemento del costo durante los ciclos de producción. Es decir, ¿por qué un elemento de control? Si yo sé que producir una barra de pan me cuesta 10 pesos y yo lo planeé lo presupuesté antes de tiempo, no solamente llegué, va a costar 10 pesos, yo hice un estudio, analicé, presupuesté, me va a costar 10 pesos, es una medida de control. Si cuando termine de hacer esa barra de pan no me costó 10 pesos, me costó 20 pesos, tengo un error de 10 pesos. Esos 10 pesos, ¿en dónde se fueron? Fueron costos elevados, hubo desperdicios, es una medida de control para mi producción. Los costos se calculan una vez en lugar de hacerlo cada vez que se inicie una fase de producción, orden, trabajo o lote. Es decir, antes de iniciar nuestro proceso productivo vamos a hacer un trabajo arduo para calcular nuestros costos estándar de una sola ocasión. Una sola ocasión para que vamos a ver con anticipación y poder utilizar durante todos los procesos productivos. Claro, que no quiere decir que si lo hacemos un año no lo vamos a utilizar 20, 30, 40 años posteriores, no, pero mínimo se va a utilizar durante un periodo específico, es decir, un año. Claro que se va a tomar en cuenta que se puede tomar en cuenta los cambios en la inflación. Esos son considerados como normales. ¿Cuáles son las ventajas de los costos estándar? Número 1, medir y vigilar la eficiencia en las operaciones de la empresa. Si yo presupuesto anticipadamente cuánto me va a costar operar mi empresa, tanto el área productiva como operativa, es más fácil medir, verificar y vigilar dónde se están pasando o dónde hay un exceso de costos y en qué áreas se está viendo ese derroche de gastos que quizás podemos reducir. Conocer la capacidad no utilizada en la producción y las pérdidas que ocasiona periódicamente. También, recuerden, producir. Si tengo una capacidad instalada de 1 millón de unidades, solamente estoy produciendo 500,000, dejar de producir ese medio millón de unidades me está generando un costo. Produzca o no produzca, hay costos que de todos modos se deben de pagar. Por eso es muy fácil conocer la capacidad, reducirla, aumentarla, dependiendo de los costos que me generen. Número 3. Conocer el valor del artículo a cada paso de su proceso de fabricación. El costo estándar nos permite conocer qué valor le va agregando cada parte del proceso productivo. Cada línea de producción, cada ensamblaje le va agregando un costo adicional a nuestro producto. Y cada área sabemos cuánto me cuesta cada área. Eso sirve mucho para saber qué línea o qué parte del proceso productivo es más importante o necesita mayor enfoque o qué parte del área del proceso productivo podemos reducir costos porque son muy excesivos.
Número 4. Un minucioso análisis contribuye a la reducción de costos. Igual, los costos estándar nos permiten realizar un análisis de cuánto me va a costar producir. Puedo revisar en qué parte, en qué área están los costos más elevados y tratar de crear estrategias para reducirlos. Número 5. Reducen el trabajo de la administración al mostrar claramente las operaciones anormales. Cuando ya sé cuánto me va a costar producir y cuando se sobresale del presupuesto o de lo que se considera todavía como un cambio normal, puedo rápidamente puedo enfocar mi decisión o mi atención a ese foco rojo que me está diciendo que hay un aumento de costos. Número 6. Facilitar la elaboración de presupuestos. Los costos estándar me facilitan fácilmente los presupuestos porque yo sé anticipadamente cuánto me puede costar o cuánto me debe de costar producir un artículo. Número 7, generan apoyo en el control interno de la empresa. Recuerden, el control interno es verificar que lo que ya se planeó y lo que se decidió anticipadamente se cumpla. ¿Y con qué lo hacemos? Con la información que me esté enviando la contabilidad administrativa. Información para toma de decisiones. La información que me genera los costos es muy importante para tomar decisiones de producción, de presupuestos, de proveedores, para poder reducir y mejorar la eficiencia de mi empresa. Son las ventajas. Vamos a conocer las limitaciones, no desventajas, las limitaciones de este proceso, de estos costos estándar. Número 1. Son aplicables para empresas cuya planta de producción sea racionalmente organizada. Es decir, son para empresas grandes que su producción está organizada. Es decir, ya tienen una línea de producción ya programada y se continúa y se sigue de la misma forma. No van trabajando de diferente forma cada mes. Se trabaja de la misma manera. No son adoptables para cualquier tipo de empresas. Es decir, para pequeñas empresas no es muy recomendable. Es aplicable generalmente a industrias que producen un gran volumen o en serie, donde la fabricación es repetitiva y existe uniformidad en el proceso. Es decir, son para grandes empresas, con las empresas que trabajan en serie, que trabajan en grandes volúmenes. Dijimos, no son para empresas pequeñas, son para empresas que ya tienen un proceso productivo de antemano, que se conoce de antemano, que se debe de seguir siempre ese proceso productivo que no va a cambiar. Número 4. No son recomendables para las operaciones por órdenes pequeñas o porque no se volverían a producir. Este tipo de costos estándar no es muy recomendable para las órdenes pequeñas, principalmente por empresas por órdenes de producción, que quizás nunca se vuelva a producir el mismo artículo. Recuerda, un costo estándar es un punto de referencia a una norma que sirve para medir el desempeño. El costo estándar es un punto de referencia, es un punto de partida, es el punto que vamos a conocer cuánto me va a costar producir, cuánto me debe de costar producir. Y como es un punto de partida, también sirve una norma de desempeño. Si yo me propuse y yo estudié, realicé un presupuesto, hice un análisis que un artículo me debe de costar 10 pesos al final del proceso productivo, debe de costar 10 pesos. Entre más alejado de mi costo establecido, de mi costo estándar, significa que mi análisis fue erróneo o que existe un gran desperdicio o unos excesivos costos o desembolso de costos que no están presupuestados o planeados con anterioridad. Y con eso terminamos nuestra presentación de costos estándar. Recuerda, costos estándar me ayudan a tomar decisiones, se conocen anticipadamente antes de que se termine un producto, es para empresas con grandes volúmenes de producción, no es para empresas pequeñas, ni empresas que trabajan sobre pedido. Es una gran ventaja, nos ayuda a presupuestar de manera más clara, a detectar los focos rojos donde los costos están elevados y por qué, y conocer rápidamente un análisis de por qué nuestro costo estándar se está siendo inferior al costo real que se genera al final del proceso productivo.